Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del teorema de Taylor y cómo representar funciones analíticas como series de potencia. Entonces vamos al teorema de Taylor. Dice, sea f analítica en un dominio D y sea z0 un punto en D. Entonces f tiene la representación en serie y tenemos la siguiente fórmula. Dice que la función f es la sumatoria desde k0 hasta el infinito de la derivada de orden k de f por z menos z0 elevado a la k sobre k factorial. Acá hay que agregar algo. Esta es la derivada de orden k valuada en z0. Bueno, ese es el teorema de Taylor, dice, la cual es válida para el mayor círculo C con centro en z0 y radio r que se encuentra totalmente en D. Bueno, entonces supongamos que tenemos un dominio, ¿sí? Un dominio D. Aquí está nuestro dominio. Ese es el dominio en donde la función f es analítica, ¿sí? O sea, aquí la función f es analítica. Ya lo imaginamos, ese es mi dominio D. Bueno, seguido de eso, resulta que yo quiero hacer una representación en serie de potencia de la función f con esa representación centrada en z0. Entonces, z0 es un punto que se encuentra dentro de el dominio en donde la función es analítica. Entonces, acá supongamos que coloco z0, ¿sí? Y quiero hacer una representación de mi función centrada en z0. Entonces resulta que acá pues yo puedo dibujar un círculo. El mayor círculo que pueda ser contenido acá sería quizás este. Ahí está mi círculo. Entonces adentro de ese círculo y sobre ese círculo pues perdón, no sobre el círculo, solamente adentro de ese círculo la función f se puede representar como una serie de potencias. Entonces aquí en este disco que está acá, que sería el disco, el módulo de z menos z0 menor que r, la representación como serie de potencias es válida, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a un ejemplo. Dice sea f igual a 1 sobre 1 menos z, calcule una representación en serie de potencias con centro en z igual a 0. Bueno, vamos a aplicar el teorema de Taylor para hacerlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si miramos bien la fórmula, acá, la fórmula dice que necesito calcular la derivada de orden k en z0. Entonces vamos a empezar a calcular las derivadas de la función. Entonces calculamos la primera derivada. Calculemos la primera derivada de nuestra función. Para calcular la primera derivada aquí vamos a recordarnos de una fórmula. Vamos a recordar que la derivada de z a la n es n por z a la n menos 1. Y como pues si tenemos 1 sobre z a la n, básicamente lo que tenemos es lo mismo, solo que con un signo negativo. O sea, si el cambio de signo menos acá tengo esto, entonces si quiero derivar esto, aquí faltó esto, entonces esto va a ser igual a menos 1, ¿verdad? Sobre z a la n más 1, ¿verdad? Bueno, entonces dicho esto, entonces podemos pasar a calcular la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión va a ser entonces menos 1 sobre 1 menos z al cuadrado multiplicado por la derivada de esto de aquí abajo. La derivada de eso es menos 1. Y ahí está la primera derivada. Calculemos ahora la segunda derivada, la de orden 2.
Entonces, aplicando la misma fórmula, aquí notemos que esto da más. Menos por menos da más. Entonces, simplemente tengo la derivada de 1 sobre 1 menos z al cuadrado. Entonces, esto va a ser ahora menos 1 multiplicado por 2 sobre 1 menos z. Y ahora tenemos aquí al cubo multiplicado todo por la derivada de esto de aquí abajo, que sería menos 1. Entonces ya vamos viendo que la primera derivada entonces es 1 sobre 1 menos z al cuadrado. Vemos que la segunda derivada sería 2 sobre 1 menos z al cubo. Y así podemos seguir calculando más derivadas. Calculemos una más. ¿Sí? Vamos a ahorrar esto. Bueno, calculemos entonces la derivada de tercer orden. Esta derivada entonces sería la derivada de esto. Al derivar tengo entonces 2 multiplicado por 3 sobre 1 menos z a la cuarta, todo multiplicado por la derivada de esto, que sería menos 1, y aquí me comí un menos 1, ¿verdad? Esa sería la tercera derivada. Vamos con una última para que se vea bien el patrón. Entonces la derivada de orden 4 sería entonces 2 por 3 por 4 sobre 1 menos z a la 5. Bueno, ahora sí, escribamos una expresión para la derivada de orden k. Entonces, si notamos, arriba tengo el factorial de 4, aquí tengo el factorial de 3, aquí el factorial de 2 y aquí el factorial de 1. Entonces puedo escribir k factorial, ¿sí?, sobre 1 menos z a la... Notemos aquí que aquí es 4 y esto es 5, esto es 3 y esto es 4. Entonces aquí este número sobrepasa a este número en una unidad. Entonces podemos escribir k más 1. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos nuestra derivada de orden késimo. Como siguiente paso vamos a calcular esa derivada de orden késimo en el centro. El centro es z0. Entonces calculamos la derivada de orden késimo en z igual a 0. Eso significa que z vale 0. Si z vale 0, aquí tengo 1 elevado a la k más 1 y eso vale simplemente entonces k factorial. Bueno, aplicando entonces el teorema de Taylor, entonces nuestra función como serie de potencias sería entonces la suma desde k igual a 0 hasta el infinito de esto que está aquí, que sería k factorial, por z menos z0, z0 vale 0, elevado a la k, sobre k factorial. Simplificando, nuestra función f la podemos reescribir como la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito. Esto se anula con esto, noten ustedes, y entonces simplemente me queda z a la k. ¿Sí? Ahí está la representación en serie de potencias. Ahora, ¿dónde es válida esta representación? Bueno, en el mayor disco que puede ser contenido dentro del dominio D. Entonces vamos a analizar nuestra función f y vamos a analizar cuál es el disco donde va a ser válida esa representación. Marcamos para comenzar z0. Aquí está z0. Aquí está z0. Z0 está en el origen. Después de esto, pues vamos a marcar algún punto de singularidad de esta función, donde esta función no es analítica. Esta función no está definida en z igual a 1, porque si yo coloco 1 acá, notan ustedes que tengo 1 sobre 0, y ahí no está definida. Entonces vamos a marcar esa singularidad z igual a 1. Z igual a 1
se dibuja sobre el eje real. Este es el eje real. Este es el eje imaginario. Entonces, el mayor disco que puede representar a mi serie de potencias sería un disco con centro en 0 y como radio máximo 1. Entonces aquí estaría el disco. Y sobre ese disco mi función es válida. Mi representación en serie de potencias. Entonces voy a decir que este es el disco módulo de z menor que 1. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos nuestro ejemplo. Entonces recordemos esto. Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante porque esta es una serie muy famosa, la serie geométrica, ¿sí? Entonces recordemos esto debo tenerlo en mente. Debo decir lo siguiente, que 1 sobre 1 menos z es igual a la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de z a la n. Entonces recordemos siempre esta fórmula, mantengámosla ahí en nuestra mente, que más adelante nos va a servir cuando veamos series de Lorentz. Vamos a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo me piden esta serie de potencia, nuevamente con centro en z igual a 0. Cambiaron un poquito las cosas. Ahora puedo seguir el mismo procedimiento o puedo usar como base la serie de potencias. En este ejemplo voy a seguir con el teorema de Taylor, pero más adelante vamos a ver cómo puedo usar la fórmula de la serie geométrica para resolver esto. Bueno, calculamos la primera derivada. La primera derivada entonces es menos 1 sobre i más 2z a la 2 multiplicado por la derivada de esto que está acá. La derivada de esto es 2. Calculemos la segunda derivada. La segunda derivada es menos 1 por menos 1 por 2 por 2 sobre, y abajo tendríamos i más 2z a la 3. Vamos a ver, aquí me faltó por la derivada de este, que sería por 2. ¿Sí? Vamos a la derivada de tercer orden. Sería entonces menos 1 al cubo por 2 por 2 por 2 por 3 sobre i más 2z a la 4. ¿Sí? Vamos a ver si todo está bien. Bueno, falta algo, ¿verdad? Por 2, ¿verdad? La derivada de aquí abajo. Bueno, y así se va construyendo. Vamos a ver si podemos escribir la derivada de orden enésimo. La derivada de orden enésimo o de orden késimo, como ustedes quieran, entonces va a ser, noten aquí que aquí tengo un menos 1, aquí tengo dos menos 1 y aquí el producto de 3 menos 1. Entonces voy a tener menos 1 a la n. ¿Sí? Luego noten ustedes que siempre voy afectando todo por un 2, por un 2, por un 2, por un 2. Entonces aquí tengo un 2, aquí 2, 2, aquí 3, 2. Entonces vamos a tener nuevamente multiplicado por 2 a la n. Después de eso, noten que aquí tengo un 2, aquí tengo 2 y 3, y luego toca 2, 3 y 4. Entonces tengo un n factorial sobre, copiamos i más 2z. Aquí, por ejemplo, si ustedes notan, tengo un cuadrado y aquí tengo primera derivada. Aquí tengo un cubo y aquí tengo segunda derivada.
aquí tengo un 4 y aquí tengo 3. Entonces aquí vamos a tener n más 1. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces evaluamos nuestra derivada enésima en 0, porque es el centro, y entonces simplemente voy a obtener menos 1 a la n, 2 a la n, n factorial. ¿Sí? Utilizando el teorema de Taylor, nuestra representación en serie de potencias sería la siguiente. Entonces sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n, 2 a la n, z menos z0, sería 0 a la n, partido n factorial. Y aquí me faltó un n factorial aquí arriba. Y entonces ahí está mi serie de potencias. Este n factorial se va con este n factorial. Y entonces mi representación f sería la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n multiplicado por 2 a la n por z a la n. Y bueno, pues nos hace falta verificar dónde es válida la representación. Veamos. Vamos a marcar la singularidad de esta función que está aquí. Se indefine cuando z es igual a menos y medios. ¿Sí? Entonces acá en menos y medios, aquí en menos y medios se indefine. Entonces el centro de nuestra representación está acá y el disco donde es válida esta representación sería este disco. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí módulo de z menor que la distancia que hay desde acá hasta menos y medios. Esa distancia es un medio. Entonces ahí está nuestro disco. Y aquí está nuestra serie de potencias. Vamos a hacer un ejemplo final. Ahora cambiamos el centro. Veamos, dice que la función es 2 sobre z menos i. Bueno, siguiendo el procedimiento que habíamos visto, creo que es fácil encontrar la derivada de orden enésimo. La derivada de orden enésimo va a ser 2, porque aquí hay un 2, ¿verdad? Luego aquí vamos a colocar un menos 1 a la n, ¿sí? Luego vamos a colocar un n factorial. Finalmente vamos a colocar z menos i a la n más 1. ¿Sí? Entonces ahí está nuestra derivada enésima. Eso lo podemos hacer pues derivando, ¿verdad? Vamos a llegar a esto. ¿Sí? Si aquí tuviera un signo menos, por ejemplo, entonces ya no va el menos 1 a la n. Si aquí tengo un 7 que multiplica la z, entonces tendría un 7 a la n. ¿Sí? Bueno, vamos a evaluar ahora esa derivada enésima en el centro, en 1 más i. Al evaluar en el centro, aquí lo que tengo es 1 más i menos i. Y 1 más i menos i resulta ser igual a ¿quién? Resulta ser igual a lo siguiente. Va a ser entonces 2 por menos 1 a la n por n factorial. Entonces colocamos aquí 1 más i. 1 más i menos i es 1. Y tengo 1 a la n más 1 y eso es 1. Entonces 1 a la n más 1. Entonces ya está resuelto pues la primera parte. Ya que tenemos nuestra derivada de orden enésimo,
Pues vamos al teorema de Taylor, ¿verdad? Entonces, utilizando el teorema de Taylor, la f de z como serie de potencias resulta ser la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de 2 por menos 1 a la n, ¿verdad? El n factorial se va con el n factorial de abajo por z menos z0. z0 es 1 más i, entonces tenemos menos 1 menos i a la n. Bueno, entonces ya está resuelta nuestra serie de potencias. Ahora nos hace falta ver dónde es válida la representación. Entonces vamos a dibujar tanto el centro como la singularidad de la función. Entonces el centro está aquí, en 1 más i. Aquí está, en 1 más i el centro. Y la singularidad, o sea, donde esta función no está definida, es en z igual a i. Entonces aquí está z igual a i. Vamos a dibujar un círculo, ¿sí?, que tenga este centro y que pase por acá. Entonces ahí está nuestro círculo. Aquí es válida esta representación, ¿sí? Ahí va a ser válida. Este es el mayor disco, la mayor circunferencia que está contenida dentro de D. O sea que nuestra representación va a ser válida en el módulo de Z menos el centro menos 1 menos i menor que el radio. El radio es esta distancia que hay de acá hasta acá. La distancia entre 1 más i e i es 1. Entonces vamos a colocar esto. Y entonces aquí está nuestra representación y nuestro disco, ¿verdad? Bueno, hasta acá este video. Muchas gracias.